Archivos Aether. Bienvenidos a Archivos Aether. Les habla Pascal. Le mando un saludo gigantesco a todos los que nos siguen en este momento. Tenemos un invitado especial. Tengo a Jaime Borboya conectado en este momento. Él es escritor, profesor de yoga, experto en cábala y masonería. Es un gusto realmente conversar con usted, maestro. Así que bienvenido a Archivos Aether. Muchas gracias, Pascal. Pues estoy aquí a tus órdenes para cualquier cosa que quieras saber. Como te decía, pues soy un inquieto buscador eh, en aspectos esotéricos. Siempre estuve con las inquietudes de estar en grupos iniciáticos de toda índole. Así es de que pues soy un eterno buscador en estos temas. Pero pues estoy a tus órdenes para lo que quieras preguntar. Maravilloso, Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría partir con esto de la masonería. Tú estás iniciado en diferentes ritos de masonería y, por ejemplo, uno de ellos es el rito de Memphis, grado 95. Bueno, hablemos francamente, la mayoría de las personas no conocen mucho acerca de masonería y algunas que tienen ciertas luces conocen que el grado 33, ¿no? Es el que está más alto, ¿no? El más arriba. ¿Cómo es esto de un rito que tiene grado 95 para que la gente nos pueda entender, Jaime, por favor? Sí, mira, el rito primitivo de Memphis tiene toda la estructura del rito escocés hasta el grado 33. Entonces, en el rito primitivo manejamos hasta el rito 33, idéntico a lo que es el rito escocés, antiguo y aceptado. Y a partir de ahí son, digamos, otro tipo de ceremonias y grados para entender mejor pues todos los grados de la masonería, que son muchos, y que en realidad se trabajan muy poco. Ajá. Casi siempre son simbólicos, van otorgando simbólicamente, especialmente en el rito escocés. Y ya tienes el grado y como si el grado trabajara y no tú, ¿no? En el Ajá. rito de Memphis es muy estricta la enseñanza y se va trabajando grado por grado. Entonces aquí se considera que los tres primeros grados encierran toda la masonería. Ujú. Los otros grados son para entender los tres primeros grados de la masonería. Es muy interesante este concepto porque en la medida que vas profundizando en los grados, vas viendo que hay ciertas similitudes en los tres primeros grados. Pero Ujú. en realidad esto de lo que se trata es de entender más a fondo todos los grados de la masonería. La masonería, vamos a decir, que se encierra en estos tres primeros grados. Ahora, el grado 95, pues ya viene a ser como el 33 un grado simbólico. Es un grado, es el inspector general de las obras, el grado 33. El grado 95, pues es también un grado, digamos, de supervisión de los trabajos que se vayan llevando bien, etcétera, etcétera. Pero todos te dejan una enseñanza muy profunda, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es no la cantidad de grados que tengas, sino lo que hayas asimilado, lo que hayas puesto en práctica en tu vida. Ajá. Porque la masonería, cualquiera que sea su estilo, de lo que se trata es de despertar tu parte interior. Toda la simbología de la masonería está conectada con todos tus centros internos. Es como un imán, la parte simbólica. Yo hago la comparación que es como un código de barras que tienen los productos. Si los vemos, pues no son más que unas rayitas que no sabes de qué se trata. Pero si las pasas por un lector de barras, entonces ya te van a dar todo el contenido del producto. Pro, composición, peso, precio, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el símbolo. El símbolo
muchas veces estamos expuestos a él y no lo entendemos, pero nuestra alma, nuestra parte interna, sí los entiende, sí los lee, ¿no? Esto sucede tanto en masonería como en cábala, como en el alfabeto hebreo, como en todo lo que son símbolos. En realidad, yo empecé en la masonería en 1976. O sea, tengo Así es. 40 y tantos años en la masonería. Y al principio, pues, te expones a los símbolos, a las ceremonias, pero no sabes de lo que se trata, pero en la medida que vas avanzando y te vas exponiendo al símbolo y a los rituales, etcétera, poco a poco vas comprendiendo y vas viendo el símbolo desde otro punto de vista. Siempre lo ves desde otro punto de vista. El símbolo trabaja para el neófito y trabaja para el maestro. Depende el nivel de desarrollo, estado de conciencia que tengas, es cómo te va a hablar el símbolo. Esto queda muy bien la frase esta de cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Así son los Sí. símbolos. ¿Cómo podría operar el símbolo, por ejemplo, en un rito masónico? ¿De qué manera opera, por ejemplo? Bueno, de muchas maneras. Eh, Todo es una simbología dentro de un rito masónico y está muy relacionado con la cábala. Desde la propia, digamos, disposición del templo, eh, los cuadros blancos y negros, la escuadra y el compás, y toda la simbología de cada grado, las palabras, las letras, etcétera, etcétera. Todo esto son símbolos que estás expuesto a ellos, los estás captando y los estás eh, activando dentro de ti. Esto es el símbolo. Entonces, en masonería, bueno, pues está llena de símbolos, ¿no? Muy De, interesante. depende del grado. Desde el aprendiz hasta el 33 hay una simbología tremenda, ¿no? Por ejemplo, uno Sí. de los grados que a mí me gusta mucho de la masonería, tanto de la escocesa como de Memphis, es el grado 18, que es un grado Rosacruz. Ahí está este, reflejado la parte del chakra del corazón, que es la cruz, la rosa y la cruz. Toda la simbología se basa en esto. Quiero decirte que el chakra del corazón es un chakra muy importante para conectarte con con otras dimensiones, digamos. Estamos en la tercera dimensión, pero cuando estamos en la parte, eh, pues no quiero decir astral, sino espiritual o más allá de lo físico, de lo metafísico, pues te puedes conectar con otras dimensiones, es decir, eh, la mente racional pues funciona eh, digamos, con razonamientos, lógica, etcétera, etcétera. Pero la parte espiritual tiene otro lenguaje, es el lenguaje precisamente de los símbolos. La parte espiritual no te entiende el lenguaje eh, eh, simple y racional, sino que lo que te entiende es los símbolos, lo simbólico, lo gráfico. Eh, de esta manera, pues estás conectado completamente con esta parte simbólica. Por eso racionalmente no la entiendes, sino que en la medida que pasa el tiempo y te vas exponiendo a estos símbolos, es como vas casi sin sentirlo, eh, pues evolucionando interiormente y viendo las cosas desde otro punto de vista. Magnífico. Me gustaría profundizar precisamente en esto de los ritos masónicos. Por Sí, ejemplo, usted está iniciado en el rito escocés, en el rito de York, en el sí. rito de Memphis, y también hablamos de una masonería antigua, también que me gustaría preguntarle. Entonces, primero, ¿cómo podría diferenciar para una persona que no está iniciada, cierto, que no conoce mucho de esoterismo, diferenciar estos tipos de ritos que también son diferentes tipos de masonería? Sí, mira, en realidad yo me inicié en el rito escocés
de una manera muy rara, ¿no? Yo había leído mucho a Serge Raynaud de la Ferrière, que es un iniciado en el yoga, en un libro que se llama Yoga Yogismo, y entonces desde ese tiempo, mucho antes de entrar a la masonería, leía este libro y me gustaba mucho el concepto del yoga, del vegetarianismo, de todas estas cosas, pero hablaba mucho de masonería, y un día me entró la inquietud de ser masón, pero no tenía yo ningún contacto. Entonces, en ese tiempo, pues no estábamos muy lejos de tener internet y de buscar en páginas y nada por el estilo, pero había las páginas amarillas del directorio telefónico, y entonces dije, voy a buscar masonería en el directorio telefónico, y encontré masonería y había nada más tres logias, digamos, tres direcciones de masonería. Hablé a una y no me contestaron. Hablé a otra, estaban muy ocupados y tampoco me atendieron. Y hablé a la tercera, y la tercera me dijeron, sí, ven, vamos a tener una entrevista. Tuve la entrevista con ellos, me iniciaron, y desde ahí empecé la masonería. Entonces me pareció muy interesante desde un principio todo el ritual masónico del rito escocés. Después, con los años, entré al yoga, a las escuelas iniciáticas del yoga también, y ahí encontré a un amigo, a un bretón, que ya no está con nosotros, muy sabio, y nos identificamos de alguna manera como masones. Él estaba en el rito de York y me invitó a participar al rito de York. Entonces, pues fui, me recibieron, me iniciaron. Ahí estuve 20 años en el rito de York. Ahí se trabaja el Santo Real Arco, se trabaja los caballeros templarios, que es pues realmente el último grado de York. Hay una gran diferencia, digamos, el rito escocés es mucho más rígido, es mucho más militarizado, digamos. Lo trajeron militares a México, por lo menos, ¿no? En la conquista en 1890 y tantos, algo por el estilo. Vinieron con la conquista y casi eran puros militares, entonces era un rito muy rígido. Y después de ahí, pasando al rito de York, el rito de York es más simbólico. En realidad es mal llamado rito de York porque es lo que trabajábamos aquí era la masonería americana, el rito americano. De hecho, cuando venían hermanos de Estados Unidos les preguntaban, oye, ¿en qué rito trabajas? Bueno, ¿cómo que en rito? Pues trabajo la masonería, ¿no? Y la masonería era universal, digamos, ahí, ¿no? Es mucho más parecido al rito de emulación inglés, lo que es el rito americano. Ya a partir del Real Arco es cuando se empieza a diferenciar entre lo que es York y lo que es pues la parte digamos simbólica del rito escocés, ¿no? Ya que ya son los grados 33 por acá y los grados de Real Arco por acá por York. Hay una gran diferencia porque sí es un rito más, digamos, espiritual, ¿no? Lo que es el York. Sin embargo, sí es una buena masonería, inclusive a la Gran Logia York de México, a la que estaba yo afiliado, es la única en México que reconoce la Gran Logia Unida de Inglaterra. Las demás no las reconocen. Entonces, es más parecido al rito de emulación, lo que es el rito americano que se practica en la Gran Logia York de México. Sí. De aquí es una masonería que me gustó más porque es más seria, más profunda, menos complicada, digamos, ¿no? Me gustó, tanto me gustó que estuve 20 años ahí. Sí. Llegué a ser gran diputado, gran maestro, ¿no? Ahí en York. Después formamos, de ahí por algunas diferencias, hicimos una gran logia regular York de México. Nos dio la carta patente una logia regular de Inglaterra. Ahí, pues, algún tiempo también fui gran maestro
esta logia. Y bueno, ahí manejamos hasta la Cruz Roja de Constantino, de la que pues actualmente todavía soy digamos, el principal, ¿no? Es por 5 años el periodo de este grado, ¿no? La Cruz Roja de Constantino es como un grado ya muy simbólico dentro de la masonería, donde prácticamente te reconocen en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier logia del mundo. A mí nunca me ha importado mucho ni los grados, ni nada por el estilo, sino lo que yo pueda aprender y pueda desarrollar y pueda aplicar en mi vida diaria, ¿no? Esto es lo que más me ha interesado, pero las circunstancias pues me han llevado a ocupar esos grados por razones prácticas, ¿no? Simplemente. En el caso de la masonería de Memphis, por ejemplo, sí. Que tiene un nombre egipcio, ¿sí? Desde este punto de vista, ¿usted estaría de acuerdo que el origen de la masonería es egipcio, por ejemplo? Sí, completamente. Completamente, porque, digo, y el ritual en sí tiene toda una estructura egipcia, el de Primitivo de Memphis. En realidad, Egipto es un centro de contacto con una dimensión, con una cuarta dimensión, que era, digamos, ahí aterrizaban maestros en muchos aspectos, tanto físicamente como espiritualmente, y capacitaban a los dirigentes, ¿no? Entonces, es como un punto de partida de toda la masonería. Toda la masonería viene de Egipto, exactamente. Nada más que, obviamente, los humanos somos muy dados a meterle mano a las cosas y a deformarlas, aún no entendiéndolas. Entonces, decimos, no, esto está mal, esto está mejor de esta otra manera, según mi criterio, y se van modificando y se va perdiendo toda la esencia. Hay ciertos ritos que sí conservan muy secretamente, muy celosamente, los secretos profundos de la masonería. Ahora, hablando de masonería, después de esa experiencia, encontré una masonería que es verdaderamente iniciática y oculta. Entonces ahí sí te das cuenta, como la otra masonería sí tiene toda la estructura y más o menos, pero hasta cierto punto no llega a profundizar en todo el significado del símbolo y de la enseñanza profunda masónica. La masonería es para desarrollar internamente al ser humano, y no lo logras del todo en lo que es el rito escocés, ni en lo que es el rito de York, ni siquiera en el rito de Memphis. Lo encuentras... En el caso de Memphis, Sí. Vamos a pasar a la masonería antigua, ¿sí? Sí. Pero por ejemplo, en el caso de Memphis, sí. Usted dice, es una estructura egipcia completamente. Sí. En este caso, por ejemplo, para que se pueda entender la gente que no conoce masonería, ¿en qué sentido es egipcio, por ejemplo? Bueno, en toda su estructura, sus palabras, sus Okay. digamos, deidades que invocas o Okay. haces presentes en en eso, y en la misma estructura, Sí. ¿no? En la misma estructura del rito, pues es completamente egipcio, ¿no? Todo, las palabras, todo, es muy egipcio. Pero, como te comento, el ser humano tendemos a deformar las cosas. Sea el rito más puro que exista, ya cuando cae en manos del humano y empieza el ego a surtir efecto, pues empiezan a deformar un poco la enseñanza. Entonces, sí ha perdido mucho digamos, su poder, el rito de Memphis. En un principio, cuando empecé a practicarlo, pues sí me sorprendió porque era muy diferente al escocés, era muy diferente al yorquino,
la misma estructura, el mismo ritual era muy diferente. Por decir algo, en un rito escocés, en el rito americano, en el York, tienes un ara enfrente y los vigilantes. Acá es diferente. Aquí tienes una especie de encendido de velas para iniciar y para cerrar el rito. Entonces es diferente en ese aspecto, en la estructura. Y la parte egipcia pues es todo lo que son pues las deidades, las palabras, la misma enseñanza, pues se basa mucho en la parte hermética egipcia. Es un poco más profundo que los otros ritos. En este caso, por ejemplo, usted sí reconoce que la masonería en general tiene una línea de Rosacruz, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo se podría relacionar toda esta línea egipcia, ¿cierto? Iniciática, que viene desde hace mucho tiempo, en relación, por ejemplo, a esta tradición Rosacruz? Porque me parece como que hay una laguna histórica, ¿no? Hay desconocimiento. Sí, porque los Rosacruces, por lo mismo, también han hecho muchos grupos diferentes y cada quien dice que el suyo es el bueno. La masonería, por ejemplo, te comentaba que el grado 18 es un grado Rosacruz completamente, tanto en el rito de Memphis como en el rito escocés. Y en York vendría a ser más o menos como el Real Arco. Ahí tiene algunos toques rosacruces muy velados, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, y en lo que es la caballería, lo que es los grados templarios, también tienen algunos grados que tienen ahí un toque Rosacruz. En realidad, la Rosacruz, pues parte de una enseñanza muy parecida a la masónica. Entonces, yo quiero decirte que mi primera inquietud antes de nada fue Rosacruz. Yo tenía alrededor de 18 años y en las revistas venía anuncios de amor que te mandaban lecciones por correspondencia. Y me inscribí alguna vez y empecé a tomar las lecciones y todavía tengo por ahí las lecciones y me inicié, te hace tu autoiniciación y todo lo demás. Y son muy parecidas las enseñanzas, digamos, Rosacruces con bota, por ejemplo. Es una enseñanza pues casi Rosacruz, completamente bota. Sí. Entonces, la masonería pues tiene cierta influencia también Rosacruz, desde luego. Sobre todo hay grados específicos, como el 18, sí, que es completamente Rosacruz. Por ejemplo, en el caso de esta masonería antigua, que es muy interesante, incluso para la gente que está muy adentrada ya en las escuelas esotéricas, ¿no? Sí. Usted me dice que como que tuvo una revelación, ¿cierto? Cuando encontró esta otra masonería, que es una masonería antigua mucho más mística y mucho más cabalística. ¿Cómo es esto? Sí, y mucho más operativa, digamos, mucho más enfocada a ejercicios de desarrollo interno que no tienes en la otra masonería. Sí los tienes, digamos, vamos a decir, por ejemplo, el grado de maestro secreto del rito escocés y del mismo Memphis. Pues el grado de maestro secreto es una meditación interior, ¿no? Donde tienes que encontrar tu parte de tu maestro secreto, de tu yo interno, de tu voz interna. Y sí hay ciertas prácticas, especialmente, por ejemplo, la Bangini tiene alguna práctica interesante ahí en sus libros, que se basa en una meditación como centro, la columna vertebral, etcétera, que está muy interesante porque yo quiero decirte que he practicado todo tipo de meditaciones que existen. Siempre me ha inquietado muchísimo esto, ¿no? Y las meditaciones, pues también como la masonería se han ido deformando, ¿no? A veces
te ponen a meditar y entonces encuentras al que va conduciendo, hable y hable y hable, y eso pues no es meditación. Eso, la meditación es bloquear por completo el intelecto y pasar a la parte subconsciente o la parte abstracta para conectarte con otra frecuencia, ¿no? Entonces la masonería tiene mucho de eso, pero no todo mundo ni la entiende, ni la practica, ni la explica, ¿no? Entonces, obviamente hay gente muy capaz dentro de todos estos ritos y han encontrado profundidad en las enseñanzas y todo, pero no es la generalidad, no es la estructura, ¿no? Ahora, en lo que es esta masonería antigua, el rito antiguo inglés, no se publicita, esto lo tomó el maestro que tenemos ahora directamente de Escocia, con unas personas muy herméticas que le han ido dando la enseñanza a cuentagotas en la medida que han visto que sí pueden confiar en él. Y es una masonería operativa, pero completamente. Pero sobre tu desarrollo interno. Aquí también pues opera muchísimo más abiertamente el símbolo, ¿no? La simbología. Quiero decirte, la simbología está dentro de uno. La simbología está en los chakras, en los centros, en las glándulas, etcétera. Ahí es donde se reflejan los símbolos muchas veces. Por ejemplo, si ves el ojo de Horus y lo ves transversalmente un corte a la glándula pineal, es exactamente el mismo esquema, el mismo dibujo. Y esta glándula pineal es una glándula muy importante que te permite, cuando la desarrollas, conectarte muy bien a otros planos, ¿no? Para no hablar más profundamente. Entonces, la masonería en realidad está hecha para prepararte para pasar a otros estados de conciencia, pero tiene que ser muy pura. Entonces aquí encuentras con que sí, los rituales vienen más o menos igual hasta cierto punto donde los otros paran, sigue con más profundidad y con más conocimiento, ¿no? Entonces es muy interesante. También sucede en todo, sucede en el yoga también. El yoga, los que practican yoga, como está de moda y como mucha gente quiere estar bien, pues dicen que son profesores de yoga y entonces les dan un yoga que no es el yoga que yo practico, por ejemplo, ¿no? El yoga que yo practico viene directo del Tíbet, del maestro Laferrière, y yo estuve con su primer discípulo, el maestro Estrada. Entonces es un yoga, ahí te encuentras esas similitudes, ¿no? Que tanto de los ritos masónicos como con las enseñanzas profundas. Entonces aquí este yoga está enfocado a poner la atención mental en ciertos centros que te vas desarrollando. El otro yoga que se practica comercialmente, pues son nada más posturas para que tenga flexibilidad, buen cuerpo la gente, etcétera. Pero no tiene nada de iniciático, nada de profundo. Nada más te desarrolla el cuerpo, pero no desarrolla ni los órganos internos, ni las glándulas internas, ni la parte mental, ni nada por el estilo. Entonces, estamos en una era que hay que buscar la aguja en el pajar para poder encontrar la verdadera enseñanza en todo lo que uno se meta. Pasa lo mismo en el Tai Chi, pasa lo mismo en el Kung Fu. Yo practiqué también un arte marcial que era el Shaolin Tzu-Kenpo, que también era un arte marcial muy profundo porque se basaba más en las meditaciones y en otra serie de cosas más espirituales, que nada más el golpearte, desarrollar la técnica de golpeo. Entonces, todo esto va relacionado con la masonería, y los Rosacruces y todas las escuelas iniciáticas. Hay de todo. Hay quien lo toma comercialmente y entonces pues no es alguien que lo entienda bien, entonces lo deforma.
y lo que te da pues es una enseñanza incompleta que más que te beneficie, pues hasta a veces hasta te perjudica, ¿no? Especialmente en las partes profundas, por ejemplo en la cábala o en una serie de disciplinas donde haces invocaciones, si lo haces cabalísticamente correctamente, con las entidades adecuadas y con las protecciones y todo, está bien, pero si nada más lo haces así, se te puede pues revertir, ¿no? Toda esa energía que estás manejando en tu, digamos, en tu perjuicio, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso, esta masonería antigua que tiene contenidos más cabalísticos, eh, primero, así bien cortito, ¿qué definición podría darle a la cábala? Como una definición. Pues la cábala, si tú ves el árbol de la vida, tu interior, simple y sencillamente, tu parte interna, desde la corona, los dos hemisferios, Claro. los chakras, el pilar del medio, y todo está enfocado precisamente a lo que te comentaba de como este lector del código de barras, a que tu espíritu se conecte con esa simbología, con esa energía, y tu interior lo reconoce, lo lee. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo el Zohar, que son 24 tomos. Esto está escrito en arameo y su traducción está en hebreo. Esto quiere decir que yo no le entiendo nada, si quiero interpretarlo, ¿no? Pero de lo que se trata es de que escanees los párrafos, y estos párrafos es como ese código ese lector de código de barras, tu alma lo entiende. Entonces, ¿qué sucede con el Zohar, por ejemplo? Tiene 3 libros si quieres desarrollar el aspecto de negocios, de otros libros que si quieres desarrollar el aspecto de salud, otro lo espiritual, otro, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas vertientes, bueno, es decir, todo el conocimiento de la vida cotidiana humana, él lo tiene ahí contenido el Zohar. Entonces son pequeños cuadritos, párrafos, y vienen esas letras agrupadas en ese orden, dependiendo de lo que tú quieras lograr. Y solamente el hecho de escanearlo y enfocándote a lo que tú quieres hacer, por ejemplo, si quieres que te vaya mejor en los negocios, ¿no? Entonces hay 3 tomos para eso, entonces vas escaneando en esos cuadritos y tu interno, la parte interna, los va activando esos centros. Esto es Sí. la cábala. Esto es la cábala. En un sentido reduccionista, en la masonería antigua, ¿usted podría decir que hace algo parecido en relación a este procedimiento cabalístico que dice que tiene la masonería antigua? Sí, desde luego. Todo está enfocado a la cábala, en la estructura del rito, en la simbología, en, pues, digamos, las enseñanzas de cada grado. Sí, todo está enfocado a un aspecto cabalístico muy profundo. No tan abierto así como para que dijeras, ay, estoy estudiando cábala aquí. No, no, no. Pero están los elementos que tiene la Sí, cábala para el desarrollo interno. sí. Usted, por ejemplo, trabajó con Philip Berg, que Sí, fue decano del Centro de Cábala Internacional, sí, que exactamente. sí, es una organización. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo fue su experiencia con este tipo de cábala, que es la cábala ashlagiana, ¿no? Sí, este tipo de cábala, el maestro Philip Berg, ellos lo enfocan de una manera muy práctica. No se meten tanto en el estudio de la simbología ni de las letras ni nada. Sí, sí tienes las letras, por ejemplo, cada día tiene una letra, entonces hay que meditar sobre esa letra, tiene varias cosas así, pero
son más ejercicios prácticos con el conocimiento profundo de la Cábala, pero simplificándolos de tal manera, es decir, dándote el conocimiento de una manera cotidiana, ¿no? Hay muchas meditaciones, hay muchas prácticas de este tipo, y tiene varios libros. Philip Berg, tengo uno aquí que se llama La conexión astral, que es muy interesante. Entonces ahí, en ese libro, por ejemplo, lo que te recomienda es conectarte con las energías del día, digamos, o de la temporada, etcétera. Por ejemplo, hacen mucho énfasis en las fases de la luna, porque casi toda la estructura cabalística está enfocada más o menos en un calendario lunar, ¿no? Entonces, ellos lo que te recomiendan es que durante la luna creciente, la luna nueva, es para que tú inicies cualquier tipo de proyecto que tengas. Y ahí va a florecer, va a madurar. Pero si lo haces, si lo empiezas en luna menguante, es decir, unos días después de la luna llena, cualquier cosa que hagas tiende a fracasar. Entonces, todo este tipo de enseñanzas prácticas son lo que manejas ahí en ese centro de Cábala, ¿no? Y obviamente el Zohar. El Zohar también es una protección, también lo manejan ellos como una protección. Sí. Y yo siento que ha funcionado, ¿eh? El tener aquí los tomos con las letras y todo, ha funcionado como protección. En este caso, este libro que usted menciona, La conexión astral, la Cábala, así bien simple, porque yo sé que es complejo, ¿cómo Sí. podría usted explicar la relación de ese mundo astral o esa energía astral en relación a la práctica de la Cábala? Pues en realidad es como tomar el conocimiento de la Cábala y llevarlo al mundo cotidiano, a la práctica. Eso es lo que hace este libro de la conexión astral. Es muy interesante porque te va mencionando cómo activar ciertos centros, que está relacionado con las céfiras del árbol, etcétera. Cada una tiene su energía, entonces, pero te lo da de una manera, no como de que estudia las letras y la potencia que tiene Geburá o cualquiera de las Sefirá, sino que esa misma energía lo que te recomienda, digamos, es que hagas la práctica diaria con este aspecto, ¿no? Con esta fuerza, tomando esta fuerza para usarla en la vida cotidiana, ¿no? Es muy simple lo que manejan aquí en este centro de Cábala. Ahora, hay otros tipos de Cábala que son más, digamos, más profundos, ¿no? Por ejemplo, hay una Cábala de un manual de Gareth Knight, que son 2 tomos, que para mí es uno de los, digamos, maestros más profundos en lo que es Cábala. Estos 2 libros lo que te dan toda la simbología del árbol de la vida, y entonces aquí lo que trabajas es una meditación sobre los senderos del árbol con toda la simbología. Entonces aquí te da toda la simbología del ¿cómo se llama se me fue el nombre, de los sefirot, sí, de Malhut, de Yesod, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, te da toda la simbología que va, por ejemplo, de Malhut a Yesod. Entonces, te va mencionando los colores que vayas imaginando. Entras a una carta del tarot, que es la carta 21, por ejemplo, la visualizas, entras un paisaje, haces todo un recorrido y vas caminando sobre ese sendero hasta que llegas a la letra hebrea. Cuando visualizas la letra hebrea, cuando se te aparece, digamos, la letra hebrea, es que vas a la mitad del camino del sendero y sigues con toda la simbología, y entonces vas, digamos,
asimilando toda la simbología de este sendero, hasta que llegas al final, que es el principio de Yesod, donde te encuentras un cubo y otra puerta para que abras otra vez el sendero de Yesod. Y todos los, digamos, todos los viajes que hagas sobre los senderos, siempre tienes que llegar otra vez a Malhut, que es la tierra. Y esto te da también una enseñanza muy interesante, que es todo lo que hagas mentalmente lo tienes que aterrizar. Tiene que reflejarse en un aspecto material, ¿no? Para que no se quede ahí volando en el aire nada más. Entonces, y para que compruebes tú, para que puedas comprobar que efectivamente lo que estás haciendo sí funciona, te va dando un resultado práctico. Estos son los dos aspectos de la cábala. Te digo, en el caso de la cábala del Rabino Berg, es así, es muy simple. Después ya no me gustó tanto porque todos tiende a comercializarse, entonces ya te empezaban a dar lecciones que ibas comprando ahí, te iban alargando mucho el conocimiento, y entonces pues llega un momento en que dices, pues yo no tengo tiempo de esto, ¿no? Yo lo que quiero son conocimientos rápidos, prácticos, que pueda aplicar mañana mismo en mi vida, ¿no? Y eso ha sido sí. digamos, mi lema, que ya no meterme tanto en cosas tan profundas y tan complicadas, sino aquellos conocimientos prácticos que yo pueda Sí. comprobar, De porque hecho, se puede. sí, de hecho usted escribió un libro que se llama Las claves secretas del éxito, ¿no? Y Sí, vamos a hablar acerca de eso, pero antes me gustaría tocar un punto que es su participación en BOTA, que esta orden que también tiene trabajo de sendero, ¿no? Pero que también trabaja con tarot. sí, Co- principalmente. cuál- Sí, cómo fue su experiencia en BOTA? Muy buena también. También empieza con este conocimiento del tarot, empieza con una lección que se llama Siete Pasos en el Ocultismo Práctico, y entonces ahí manejas todo lo que es la parte del mentalismo, ¿no? Muy interesante eso. Bueno, te voy a decir, esto lo encontré porque también estuve en una escuela que se llama este, de Hurtak, de las ciencias futuras se llama. Y entonces pues estábamos ahí dibujando letras hebreas y todo. También ellos tienen un conocimiento cabalístico muy interesante. Y entonces, por alguna razón, no tenía yo el material ahí para hacer, y entonces me dice el instructor, ay, pues léete mientras esto, y me dio este librito de 7 pasos en ocultismo práctico, y me encantó. Dije, ¿qué es esto, no? Y entonces ya me dijeron que era Bota, entonces ya me conecté con Bota, y empecé a tomar las lecciones con Bota. También desde Los Ángeles te mandan las lecciones, una por mes, algo por el estilo. Y es muy interesante el tarot, porque el tarot son precisamente toda esa pictografía que está relacionada con un centro interno tuyo. Tienen todas las figuras, la letra hebrea, toda la pictografía, ¿no? Que al meditar sobre las cartas del tarot, activa esos centros interiores, y sí te funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, el loco es la energía libre, ¿no? Es la energía, eh, esto, digamos, que puedes utilizar eh, para romper límites y cosas por el estilo. Ahora, el mago es, digamos, la parte concreta, es lo que está, tiene una mano arriba y tiene una mano señalando para abajo, entonces lo que está arriba, como que está abajo, entonces lo que está arriba y lo que captas lo tienes que materializar, entonces tiene una mesa ahí con los 4 elementos, Claro. para unas rosas que son los deseos que quieres cultivar. Todo esto es muy interesante, y están implícitos en la carta de tarot. Ahora, también las iluminas. Te dan las cartas
en blanco y tienes una guía para iluminarlos, esto se supone que impresiona mucho más tu subconsciente, tu parte interna. Es un trabajo bonito también, y entonces estuve también pues mucho tiempo ahí. Luego me conecté en México ya con la parte de interna, digamos, de bota, y entonces ahí ya me dieron el grado del primer paso, que ya son como las escuelas iniciáticas de bota, ¿no? Ahí también haces algunos rituales y cosas por el estilo, pero ya es más interno. También empecé a ver que pues era el conocimiento te lo alargaban demasiado, ¿no? Primero fundamentos del tarot, después otras interpretación de tarot, etcétera, etcétera, y te ibas y habías pasado 2 años y seguías profundizando más o menos en lo mismo, que ya se estaba convirtiendo en repetitivo. Entonces, pues sí, la enseñanza es buena y hasta cierto punto te va funcionando, pero llega un momento en que dices, bueno, ya se comercializó mucho. Y esto es desgraciadamente lo que pasa con casi todas las enseñanzas, que se van comercializando y se van deformando, te lo empiezan a dar en cuentagotas para que tú sigas pagando ahí por tiempo indefinido y ellos puedan tener ingresos. Entonces, es cuando te pierdes y dices, bueno, ¿hasta dónde es lo verdadero, lo real, y hasta dónde ya está deformada esta institución, ¿no? Y luego también hay pleitos internos ahí entre ellos y luego hay separaciones, ¿no? Grupo, y que este grupo es bueno porque se trajo la enseñanza, maestro, no, pues este otro es mejor porque aquí se quedaron. Entonces ya te pierdes un poco. Entonces ya cuando empieza este tipo de divisiones, y pasa en todos los grupos, es como un fenómeno universal. También pasó en la Gran Fraternidad Universal con el yoga, empezaron a dividirse los gurús, se murió el principal y entonces empezaron la lucha por el poder entre los otros y unas divisiones y unos cambios tremendos. Entonces ya dicen, no, me quedo con lo que aprendí, me funcionó y me salgo de aquí, ¿no? Entonces, eso también ahí entré muy buen consejo, la verdad. Sí, entré ahí a las escuelas iniciáticas y me dieron mi cruz ahí del grado y toda la cosa, pero la cruz no trabaja. Y por ejemplo, en este caso de Paul Foster Case, sí, que es el fundador de esta orden, sí. ¿qué opinión, por ejemplo, le merece a usted? Porque la verdad es que yo personalmente pienso que es poco conocido para todo lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, él estuvo en Golden Dawn, de hecho fue discípulo de algunos de los maestros de Golden Dawn, inclusive ocupó algún puesto, no me acuerdo, no estoy seguro, pero también lo dirigió en algún momento, y el Golden Dawn es una enseñanza fabulosa en la que pues también estoy, ¿no? Aquí en México. Entonces, sí tiene toda la capacidad, sí, mientras él estuvo, digamos, impartiendo la enseñanza, sí fue muy profunda y muy buena, pero pues lo que sucede siempre, ¿no? Se va por Foster Case y entonces vienen otros y empiezan a deformar la enseñanza. Pero él como instructor y todo, sí, yo sí le doy un buen reconocimiento como un buen maestro y con una buena formación en Golden Dawn. Que esto es lo que es Bota, es Golden Dawn pasado a otra institución, ¿no? Sí, maravilloso. Me gustaría ahora hablar de su libro, Las claves secretas del éxito, crea patrones de éxito, prosperidad y abundancia, ¿no? Que lo pueden encontrar en Amazon. De hecho, van a encontrar el link en la descripción de este video para que puedan adquirirlo. Y este libro, por ejemplo, yo me imagino que en este caso la idea le surgió por intentar también unificar, ¿no?, este conocimiento práctico que tiene el esoterismo y llevarlo, ¿cierto?, a la vida cotidiana, ¿no? Sí, efectivamente, en conocimiento práctico. Yo trabajé 30 años en agencias de publicidad y entonces
cuando hacíamos los estudios para evaluar los comerciales, a ver cómo funcionaban la gente, hacíamos sesiones de grupo con un psicólogo para ver qué estaba captando el anuncio, etcétera. Y lo que me di cuenta es que la gente no captaba lo que uno trataba de explicar implícitamente así, sino que lo que captaba era la parte subliminal del anuncio, el estilo de vida, los modelos, etcétera. Entonces, no las recomendaciones directas. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a ver cómo, voy a estudiar un poco el funcionamiento de la mente, a ver cómo puedo encontrar estas, digamos, disciplinas para desarrollar, pero y aplicarlo a publicidad. Pero me di cuenta pues que ya estaban aplicadas, ¿no? Simplemente a los publicistas no les interesa la parte consciente de sus consumidores, les interesa la parte subconsciente, porque saben que si graban en la parte subconsciente los conceptos que ellos quieren grabar, es como va a reaccionar y ellos no saben ni siquiera cómo, pero tienen la tendencia a hacerlo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tomar estas prácticas en la publicidad, entonces las visualizaciones, la frecuencia, todo el sistema, dije, lo voy a hacer de tal manera que uno sea su propio publicista y le diga a su subconsciente lo que uno quiere que se manifieste en su vida. A través de la meditación también me di cuenta que también entramos a esa parte abstracta donde podemos influir al subconsciente. Pero no es solamente diciendo, bueno, yo voy a ser muy exitoso y voy a tener... No, hay que crear esos patrones y hay que crear esas visualizaciones que influencian al subconsciente. El subconsciente no entiende el lenguaje racional, él entiende el lenguaje simbólico. Entre más lo impresionemos, más lo grabamos, y aquellos patrones que más quedan grabados en nuestra mente son los que tendemos a reproducir. Digamos, tanto los buenos como los malos. Un aspecto muy negativo nos influencia también y nos limita en ese sentido, como un aspecto muy positivo. Entonces, la educación que nos dan normalmente está enfocada a que hagamos aquellas cosas, digamos, recomendadas por la sociedad, ¿no? Estudia la carrera fulana, que es la que te va a dar el dinero. Te guste o no te guste. Es la carrera de moda y es la carrera que te puede dar dinero. Entonces, en ese aspecto, la gente, ¿qué sucede con ella? Que obviamente no le gusta lo que hace, lo hizo porque sus papás o sus profesores o la sociedad casi lo encaminaron a eso, y entonces lo que sucede es que no le gusta lo que hace, no tiene además la capacidad para hacerlo, tiene límites, ¿no? Entonces yo empecé a notar eso y empecé a notar que tenemos muchas limitaciones, y entonces hay que crear unos patrones contrarios. Digamos, si queremos visualizar el logro de una meta, tenemos que hacer una visualización mental muy, muy importante para crear ese patrón. Pero no es solamente la visualización, sino también es el desarrollo de una actitud enfocada al éxito, a abolir completamente las limitaciones, al convencernos nosotros mismos, porque así es, que todo lo que queramos hacer y lograr en la vida lo podemos hacer. Entonces, este sistema no es solamente bajar al nivel alfa, que es un nivel mental en el que uno puede programar la mente subconsciente. Es el único nivel en el que uno está conscientemente conectado con el subconsciente. Estamos conectados muchas veces con el subconsciente. Por ejemplo, cuando empezamos a dormir, que todavía estamos conscientes de lo que está sucediendo, pero ya un poco en otro plano, ¿no? Entonces,
Eso es una de las principales entradas para saber si uno está en nivel alfa. Otro de ellos es cuando uno va, por ejemplo, viajando en un autobús, etcétera, y va con la mirada perdida en el paisaje, está conectado con ese plano donde está prácticamente bloqueando al intelecto y está pasando a ese nivel subconsciente. Esto es una frecuencia de entre 7 y 14 vibraciones por segundo, ¿no? Entonces, hay que estar en esa frecuencia para poder visualizar. Entonces, aquí en este libro, pues ya diseñé algunos ejercicios para impactar e impresionar al subconsciente y grabar esos patrones que nosotros nos proponemos realizar. Ahora, ¿cómo sabe uno que está en ese nivel alfa? Pues siente uno cierta tranquilidad, cierta paz, etc. Aquí aprendemos a hacerlo en el libro, pero además hay unas frecuencias binaurales que tienen esa frecuencia alfa. Entonces, al escucharla, sincronizan automáticamente el cerebro en esas frecuencias alfa. No son cualquier frecuencia. Para esto estudié un curso de 9 meses de terapeuta del sonido para crear todas estas frecuencias y digamos mensajes subliminales, digamos tiene música y un mensaje subliminal de aquello que uno quiere realizar. Por ejemplo, mi hija corrió el maratón de Berlín y de Chicago. Y, bueno, le preparé un audio subliminal. Entonces, ella iba escuchando música, pero abajo, que no escucha conscientemente, llevaba el mensaje. Decía, mi cuerpo se regenera y se llena de energía en cada respiración. Estoy en armonía conmigo mismo y con todo lo que me rodea. Y eso se repetía toda la frecuencia, ¿no? Una hora, creo que dice y los resultados fue pues que logró acabar el maratón y con un tiempo muy bueno, además de todo, ¿no? Entonces, todo esto nos puede servir, por ejemplo, en el trabajo. Si quiere uno lograr alguna meta, también puede meter uno sus frecuencias subliminales y estar repitiendo mentalmente sin que uno lo esté captando o oyendo una música de nuestro gusto, tranquila o lo que sea, y estás influenciando al subconsciente. Pero en el libro tengo una liga para que bajes esa frecuencia alfa, y te sintonices con esa frecuencia de alfa y te puedas visualizar dentro de los patrones que quieres grabar en tu vida. Pueden ser de salud, pueden ser de negocios, pueden ser de atraer al sexo opuesto, pueden ser de todo lo que quieras. La mente es tan poderosa que para la mente no hay ningún imposible. Los únicos imposibles que hay son las limitaciones que tú le pones. Pero todo se puede lograr, absolutamente todo. De alguna manera siempre se logra. Maravilloso, Jaime, maravilloso mensaje. Así que le agradezco infinitamente su generosidad por compartir su conocimiento, su sabiduría. Y también voy a dejar acá el libro en la descripción para que ustedes puedan comprarlo. También le agradezco a todo el mundo que ha seguido este programa hasta el final. Muchas gracias, Jaime, se pasó. Muchas gracias, Pascal, te agradezco mucho tu atención. Espero que estos puntos de vista funcionen a las gentes que nos están escuchando. Un abrazo. Maravilloso. Y felicidades. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.